Mi nombre es Girlen Esquivel, estudio la carrera de Ciencias Criminológicas, pertenezco a la SED de Alajuela. El tema a exponer son conceptos de autoría, de participación y la teoría del dominio funcional del hecho. Bueno, acá vamos a exponer los conceptos básicos, ¿verdad? Primero que nada, me gustaría mencionar qué es autoría. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otros del que sirven como instrumento. Permite atribuir la responsabilidad por un delito o varias de una o varias personas que cometen o han contribuido a alguna falta delictiva. O sea, entonces la autoría son las personas que cometen el delito, ¿verdad? Tenemos la autoría in- inmediata, ¿verdad? Que sería, también se conoce como directa. Es el que realiza personalmente el delito, es decir, el que de un modo directo y personal realiza el hecho típico. Es un factor clave para determinar la responsabilidad penal en una persona que comete un delito. La persona inmediata, bueno, la autoría inmediata, ¿verdad? Es la que en realidad directamente va y hace ese delito. Es el que realiza ese delito. Y está la autoría mediata, es decir, aquella en la que el autor no realiza directamente y personalmente el delito, sino sirve de otra persona, generalmente no responsable, que es quien lo realiza. El autor utiliza a otra persona para cometer el delito. Contra la acción, por ejemplo, puede ser por amenazas, engaños o manipulación. Entonces, en la mediata podemos ver que el autor, ¿verdad? Él utiliza a otra persona para decirle, vamos y cometemos el delito, pero él no lo realiza, sino pone a otra persona a realizar y a cometer ese delito. La coautoría, la coautoría, perdón, es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. La coautoría es una especie de conspiración llevada a la práctica. Todos los coautores tienen la misma responsabilidad penal por el delito cometido. Eso es que, digamos, un grupo de personas eh, se pusieron de acuerdo para ir a cometer un delito, ¿verdad? Entonces son varias personas que dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Entonces no es ni solo un autor, ni solo, digamos, una persona mediata o inmediata, sino son varias personas las que van a cometer ese delito. Participación en el derecho penal. La participación. Bueno, el concepto de participación es la cooperación dolosa de un delito doloso ajeno. Ex- Existe una contribución tanto del autor como del coautor. ¿Por qué? Porque participan todos, sea en el hecho o sea por planear el delito que van a cometer. Complicidad. La complicidad es una forma de participación expresamente prevista. Es una forma de participación en un delito por prestar su apoyo o colaboración a otra persona para cometer la fechoría. Entonces, la complicidad tanto es de la persona que comete el delito como del que planea ese delito, ¿verdad? Es cómplice aquella persona que se dé cuenta del delito o de lo que vayan a cometer y no digan nada, simplemente estén escuchando o participen en ese delito que se va a cometer. La instigación se produce cuando una persona obliga, alienta o incita a otra a cometer un delito. Es como cuando, digamos, el obligar, obviamente, que uno les diga, vaya, usted le toca hacer esto y punto, porque si no lo matamos o por amenazas, ¿verdad? Y tiene que ir y punto.
O incitarlo como decirle, vamos, nos vamos a ganar algo, vamos a tener este ganancias y tal vez simplemente por ir a cometer un delito que pueden caer presos, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia al definir si una persona es considerada autor o si es considerada cómplice de un delito? En el derecho penal, tanto el autor como el cómplice tienen la misma responsabilidad. Hay que rescatar que la del autor es mayor, ya que él ejecuta el acto y el cómplice presta ayuda a la colaboración. La determinación de si una persona es autor o cómplice dependerá de la conducta que haya llevado a cabo y del grado de participación en la realización del delito cometido. Entonces, eso nos indica que, digamos, el autor y el cómplice, ¿verdad? Son igual de responsables, pero simplemente, digamos, el autor no quiere decir que va a ir a cometer el delito, aunque sea la mente, ¿verdad? De, de ese delito que se vaya a cometer. Y el cómplice, pues siempre va a ir detrás del autor, ¿verdad? Em, para ser el cómplice de este delito que se va a ir a cometer. Dice, el voto número 2012, 001583, el alegato de la defensa privada sobre la autoría o no de los sentenciados y detalle las razones por las que se rechazaron los argumentos planteados. Dice así, en este caso la información proporcionada indica que la defensa privada no argumentó específicamente sobre la autoría o la coautoría del delito, donde no se notificó sobre la fecha del juicio al joven Alexander Barahona Carranza. Sin embargo, aunque la falta de notificación pudo haber sido un problema grave, en este caso es poco probable que haya sido el único factor que influyó en la decisión del juez de condenar al imputado a 5 años de prisión. Al encontrar al imputado con las pertenencias robadas de la víctima, incluso no se está claro si el imputado era el autor o el coautor del delito. A raíz del testimonio que dio una persona y un oficial de seguridad, que son pruebas sólidas, es posible que la defensa no haya podido presentar argumentos convenientes que pudieran haber conllevado a una absolución o a una condena más leve, ya que fueron varias personas las que cometieron el delito. Bueno, en este caso, ¿verdad? Como lo acaba de leer, bueno, la defensa no fue tan eficiente con él, ¿verdad? Porque en realidad no se sabe. El juez sí lo puede determinar, ¿verdad? Como las bases que ellos tienen, pero en realidad no se sabe si él era el autor o el coautor de ese delito, ¿verdad? Que estaban cometiendo, porque eran varias personas. No solo era él, ¿verdad? No solo él era él el que cometió el delito, porque se indica que eran varias personas las que estaban junto con el muchacho, con este muchacho Alexander, cometiendo esa fechoría, ¿verdad? Que estaban haciendo en ese momento. ¿Qué es la teoría del dominio funcional del hecho y cómo se aplicó en el voto 2012-1583? Bueno, primero que nada, dice así, esta teoría es una parte para determinar la responsabilidad penal de una persona por un delito en particular, donde la persona puede ser considerada responsable de un delito, si tiene el control sobre el dominio funcional en el que se cometió el delito, aunque no haya realizado directamente la acción, basándose en la idea de que la responsabilidad recae en la persona que realizó directamente la acción delictiva, sino también en aquella persona que tiene el control sobre el dominio funcional en el que se cometió el delito. La teoría del dominio funcional del hecho del voto 2012-1583 se aplicó. Dice así. En este caso, la teoría del dominio funcional del hecho se aplicó para determinar la responsabilidad penal del joven Barahona Carranza,
tenía el control sobre el dominio funcional en el que se cometió el delito del robo agravado. Podría ser considerado responsable plenamente porque a la hora de su captura tenía las pertenencias de la víctima, aunque no haya sido el único implicado en el delito. Sin embargo, no se puede demostrar que el joven Carranza tuvo el control sobre el dominio funcional en el que se cometió el delito, porque puede ser posible que solamente haya sido el coautor o partícipe del delito y no como el autor principal. Entonces, en este caso, la teoría del dominio funcional del hecho sí se le aplica al joven Carranza. ¿Por qué? Porque a él es el que se le encuentra con las pertenencias, ¿verdad? Con el robo que él hizo. Entonces, es un poco como contradictorio porque, digamos, el juez al darle su sentencia, obviamente lo tiene como dominio que él cometió, ¿verdad? El control sobre el dominio. ¿Por qué? Porque se le encuentran las pertenencias de esa víctima. Y es un poco, de contradicción. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos, nosotros no sabemos el plan de ellos, ¿verdad? ¿Cuál era el autor, cuál era el coautor, ¿verdad? Simplemente sabemos que el muchacho, Barahona Carranza, participa en este delito. Bueno, mi aporte sobre este tema, bueno, es un tema de mucho cuidado porque sus conceptos son muy parecidos. Es difícil, ¿verdad? Habría que investigar bien las acciones de un delito que se comete entre uno o varias personas para saber si es un coautor o un autor, ¿verdad? Un partícipe, un cómplice. Entonces es un tema bastante amplio, es un tema, como dije antes, de mucho cuidado porque hay que investigar bastante sobre algún delito que se haya cometido para poderlo entender. Igual, la teoría, ¿verdad? Es una teoría muy específica, pero igual complicada, porque de ahí, pues hay que aplicarla, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, mi aporte sobre este tema es que siempre es un concepto, son conceptos em, muy extensos, de mucho cuidado em, y también de mucho estudio, el tema que acaba de exponer, ¿verdad? Y esta es la bibliografía del tema expuesto. Muchas gracias.